Contaré 3 historias, sucedidas al interior de un restaurante de comida rápida. Las 3 historias son reales, basadas en testimonios que llegaron a nosotros. Ponte tus audífonos y disfruta. Que venga la oscuridad. Alguien te observa en la oscuridad presenta. Nadie se va a reír. Número 1. Nuestro restaurante es 24 horas. Jimena y yo regularmente somos las que cubrimos el turno nocturno. A veces el gerente se queda en la noche con nosotras, pero generalmente en la madrugada se mete a dormir en la bodega. El área de juegos del restaurante se cierra a partir de las 9 y permanece así toda la madrugada hasta las 9 de la mañana. Son políticas del lugar, y aunque estuvieran en funcionamiento, no muchas familias pasan con sus hijos al restaurante ya entrada la madrugada. La mayoría de nuestros clientes a esas horas son conductores de autobuses o de tráileres, y lo que más se vende es el café. Por eso encendemos un par de cafeteras más desde las 7 de la noche. Nuestro restaurante y la gasolinería son lo único que adorna ese tramo de la carretera. Antes y después, sobre el camino, hay varios kilómetros vacíos. Aquella noche, como casi todas las noches, solo estábamos mi compañera y yo. Ella en la cocina y yo en el mostrador. El comedor estaba vacío. Minutos antes había pasado una pareja a cenar hamburguesas y papas. Después de que salieron, el restaurante quedó envuelto en un incómodo silencio. Estuvimos calladas por casi 3 horas. Aleatoriamente volteaba hacia el fondo y ella me fruncía el ceño. Estábamos aburridas de muerte. Eran las 3 de la mañana y yo me estaba sirviendo el segundo vaso de café cuando escuché que alguien entró. Miré desinteresadamente hacia esa dirección, a la vez que despegué los codos del mostrador y me puse correctamente de pie. Las puertas se habían abierto, pero no entró nadie. Miré con extrañeza la puerta. Esta aún se balanceaba levemente. Podría haber sido el viento. Sin embargo, luego de que la puerta se cerró, sentí que había alguien parado frente a mí, guardando silencio. Las miradas se sienten, las presencias también. En ese momento se apagó la música que se escucha todo el tiempo en los altavoces. Al fondo del comedor me pareció ver que algo se movía, algo como una sombra. Quise voltear hacia la cocina para ubicar a mi compañera, pero el miedo, el temor, no me permitieron apartar la mirada del frente. No quería darle la espalda al comedor. Mientras tanto, en la cocina, Jimena ignoraba cualquier cosa que me estuviera sucediendo, porque ella también estaba teniendo un encuentro. Vio que alguien pasó frente a ella. Pensó por un pequeño instante que era yo, pero su complexión era mucho más grande. Esa persona caminó hacia el congelador, tomó la manija y se detuvo. Entonces volteó a ver a Jimena. Clavó su espantosa mirada en los ojos de mi compañera. Ella no pudo gritar ni moverse. Vio cómo ese hombre abrió el congelador y se metió. La puerta se cerró tras de él. Jimena se levantó de su asiento, totalmente desconcertada. Fijó su mirada en la metálica puerta del congelador. Esa puerta solo se abre desde afuera. Mi compañera no sabía qué hacer. No estaba lista para enfrentar al intruso. Trataba de imaginar quién era y por qué se había metido ahí. Miró su reloj. Eran las 3 de la mañana. Si alguien se había metido a robar, no habría quien nos defendiera. Hasta ese punto, Jimena no imaginaba que lo que había visto era una aparición.
Entonces, desde el fondo del comedor, donde están las últimas mesas, alguien gritó el nombre de Jimena. Mi compañera entonces, en un par de segundos, llegó corriendo hasta el mostrador. Se veía pálida, estaba muy asustada. Yo también estaba asustada. Trató de decirme lo que había ocurrido, pero la detuve. Le hice un gesto con la mano pidiéndole que guardara silencio. Frente a nosotras, se formó un extraño silencio que no duró más de 20 segundos. Después del comedor están los juegos infantiles. De ahí provino un espantoso ruido. Algo se estremecía en el interior del tobogán rojo. Luego, este ruido comenzó a descender. Se deslizaba hacia abajo. Permanecimos sin movernos, esperando con temor a que algo apareciera al final del tobogán. Jimena miraba fijamente hacia el frente, pero también volteaba repentinamente hacia la cocina, cuidando sus espaldas. De la boca del tobogán salieron varias pelotas de plástico, pequeñas, redondas, de distintos colores. Son la clase de pelotas que hay en la alberca, a un lado del tobogán. Seguíamos esperando a que alguien, una persona, saliera por el final del tobogán. Jimena volteó nuevamente a la cocina y vio algo que la asustó tanto que no pudo evitar soltar un grito de horror. La puerta del congelador estaba abierta. Quien se había metido anteriormente, ahora había logrado salir. En ese momento, yo no estaba enterada de lo que ella había visto. Solo la vi mirar hacia todos lados aterrorizada, buscando algo o a alguien. Cualquier intento mío por tranquilizarla fue en vano. Al parecer ella sabía algo que yo ignoraba. Pasaron un par de horas, mientras ella se había metido al congelador. Había revisado los baños, el área de juegos y la bodega. En todo ese tiempo, ni un solo cliente entró por la puerta. Antes de terminar el turno, se acercó a mí y me dijo que mientras yo estaba en el mostrador, ella había visto a un hombre abrir la puerta del congelador, entrar y luego cerrarla. Al principio no lo reconoció, pero luego, cuando escuchó que gritaban su nombre, se dio cuenta de quién era. Era la misma voz de un exnovio que la seguía a todas partes, que la acechaba. Él ya no está aquí. Atentó contra su vida hace 2 semanas. Jimena asegura que desde hace 15 días se siente observada, perseguida, intranquila. Dice que se temía que algo así sucediera. En su casa ella pasa muy poco tiempo. Entre trabajo y escuela se le va el día, pero ahora no sabe qué hacer, pues ese hombre, de alguna manera, logró encontrarla. Número 2. Faltaban 12 minutos para el cierre del restaurante cuando se encendió el monitor. Los sensores detectan cuando hay un coche frente a la estación de autoservicio e inmediatamente activan una cámara que está conectada a un monitor cerca de la primera ventanilla. La imagen apareció ante mí, un oscuro tramo de camino, el lugar donde se detienen los coches para ordenar, solo que no había ningún coche, no había nadie. Pensé que seguro sería una falla, pero inmediatamente se escuchó algo en el auricular de mi oído derecho. Nadie se va a reír, fue lo que dijeron. Miré nuevamente en el monitor. Imaginé un grupo de adolescentes escondiéndose entre los anuncios luminosos. Luego pensé que el monitor podría tener la imagen congelada. Entonces pregunté a quien sea que estuviese del otro lado de la línea: ¿qué desea ordenar? Nadie se va a reír, contestaron inmediatamente. Caminé hacia la ventanilla 1.
Saqué medio cuerpo intentando alcanzar a ver a quien estaba haciendo la broma, pero no vi nada ni a nadie. El monitor seguía encendido, enviando la misma imagen. Caminé hacia el mostrador, salí del restaurante, le di la vuelta. En el estacionamiento solo quedaba un vehículo. En el área de autoservicio no había nada. Comencé a formar en mi mente todo tipo de conjeturas. Una probable interferencia de algún radio de policía. Buscaba algo que le pudiera dar explicación. Me acerqué al micrófono y lo examiné. Luego miré directamente hacia el lente de la cámara. Solo un experto hubiera podido notar algo extraño. Yo lo vi todo normal. Seguí caminando alrededor del restaurante y justo cuando pasé por enfrente de la ventanilla 1, me detuve. Había creído ver de reojo a alguien, pero tampoco. Tan pronto como me volteaba, me parecía verle de nuevo, de reojo. Nadie se va a reír. Escuché súbitamente por el auricular. Me sobresalté y casi me voy de espaldas. Estaba seguro de que cuando regresara al interior del restaurante, inmediatamente encontraría a mis compañeros riéndose de mí, de la broma que me estaban haciendo, del susto que me habían provocado. Pero no fue así. Ya pasaba de la hora de cierre y la puerta estaba cerrada. Adentro, al fondo, mis compañeros limpiaban. Estuve un largo rato afuera hasta que terminaron, apagaron las luces y salieron. Fue ahí cuando los intercepté para que me dejaran entrar por mis cosas. Esa noche no sucedió nada más, pero no pude olvidar esa frase. Nadie se va a reír. Se mantuvo en mi cabeza por semanas. Parecía una advertencia sobre algo que me ocurriría eventualmente. Y nunca estaba tranquilo. Cada que se activaba el auricular, recordaba esas palabras y me estremecía. 2 meses después, tuve un accidente con la freidora. El aceite caliente quemó la piel de mi brazo derecho. No sabía qué hacer y corrí al dispensador de hielo. Antes de tomar la pala para conseguir los cubos de hielo, escuché tumulto en el comedor. Giré la vista, pero no había nadie. Antes de regresar a resolver la urgencia que me ocupaba, escuché risas. Todo el comedor estallando en risas y carcajadas. La ambulancia tardó más de media hora en llegar. Me subieron y me llevaron a un hospital cercano. Las quemaduras no eran tan graves, pero sí necesitaban atención. En el camino, uno de los paramédicos me dijo: «Hijo, no les vayas a decir a tus amigos que metiste la mano a la freidora. Estos accidentes solo le suceden a la gente descuidada. Te juro que nadie se va a reír». Número 3. A mediados de los años 90, aún trabajaba en ese restaurante, y afuera, en una banca, todavía estaba la estatua del payaso. Uno de mis compañeros encontró la manera de separarlo de la banca. Lo hizo con toda la intención de jugarnos una broma. En la noche tomó la figura y la sentó en una de las mesas del comedor. La dejó ahí toda la noche para que cuando llegáramos por la mañana nos sorprendiera la escalofriante figura al interior del restaurante. Solo que cuando llegamos al día siguiente, el payaso no estaba en el comedor, no estaba en ningún lado, y de hecho, nadie notó que lo habían quitado de la banca. El día transcurrió sin novedad y al momento del cambio de turno, vimos a ese compañero, al de la broma, llegar muy entusiasmado, mirando hacia todos lados, buscando la figura. Luego nos preguntó por el payaso, pero no supimos responderle. Esperaba el momento de culminar su broma, pero no había payaso por ningún lado.
Vimos la decepción en su cara. Luego de firmar su entrada, caminó a la bodega, buscó en todos los rincones del lugar. Nosotros mientras nos cambiamos y nos despedimos. Al retirarnos, vimos que aún tenía la incredulidad en la cara. Se veía derrotado. Nosotros no tuvimos tiempo para ahondar en detalles y nos marchamos. Esa misma noche, a las 8 p.m., salió el último comensal que atendieron mis compañeros ese día. Junto con él se fue la tranquilidad habitual. El joven de la broma había quedado en el mostrador, mirando el vacío comedor, esperando ansiosamente la hora de salida. En un momento entre las 8 y las 10, alguien se acercó a la entrada, pero permaneció ahí hasta que él lo notó. Pensó por un instante que la puerta tenía llave y que por eso mismo la persona no podía entrar. Salió de su lugar y caminó en dirección a la puerta. Una pequeña luz amarilla era lo único que alumbraba la entrada por fuera. Y a medida que se fue acercando a la puerta de cristal, lo vio. Ahí estaba el payaso que estaba buscando. De pie, frente a él, con la mirada muerta y una sonrisa aterradora. No se movía. La broma ahora era para él. Soltó una risa nerviosa y se aproximó a la puerta. El payaso retrocedió. Eso hizo que el muchacho se sobresaltara tanto que quiso gritar. Se alejó de la puerta. La figura seguía ahí, solo que unos pasos hacia atrás. Uno de sus compañeros lo vio parado frente a la puerta de cristal durante varios minutos. Cuando se acercó a averiguar qué sucedía, no pudo saberlo de inmediato. No vio nada ni a nadie del otro lado de la entrada. El payaso se había retirado un poco más sin apartar la mirada de la vista del joven en la puerta. Caminó de espaldas cada vez más hasta que desapareció en la oscuridad. Después de eso, el joven permaneció callado. Se veía pensativo, sin la vitalidad de siempre. A la hora de cerrar, fue él quien apagó la luz. No podía dejar de pensar que allá afuera podría estar esa cosa acechándolo. Jaló la puerta. Tuvo que mirar al interior. Estaba más oscuro que afuera. No quería, pero tuvo que hacerlo. A partir del claroscuro que entraba por los enormes ventanales, las mesas, las bancas y sus siluetas se convertían en extrañas figuras que la imaginación transformaba en horrores. A un lado del mostrador, quizá a 2 metros de distancia de él, estaba la horrible estatua, mirándolo. La expresión del payaso, su cara, el plástico brillo en sus ojos, su sonrisa y sus manos parecían decirle a él, y solo a él, hasta luego, regresa pronto. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y recomendarnos. Es posible hacer un maratón de historias de terror con tus amigos. Solo tienes que buscar las listas de reproducción por temporadas que hemos creado para ti. Utiliza el hashtag #QueVengaLaOscuridad y Conejo Negro aparecerá.